Bien chicos, muy buenos días. El día de hoy nos reencontramos para un nuevo tema. Vamos a hablar sobre los textos literarios. Hablar de textos literarios va a encerrar hablar del lenguaje literario y lo que es un género literario. ¿Ya? Entonces vamos a partir de lo que es un lenguaje literario. Para ello vamos a entender estos dos ejemplos. Veamos el primer texto. ¿Ya? Dice: el COVID-19, descubierto en diciembre del 2019, se ha propagado por todo el mundo. ¿Ya? El texto que está planteado de esa manera, ¿qué me indica? Que es un texto informativo, de información, ¿no es cierto? ¿Y dónde encontramos este tipo de textos? El lenguaje que se ha utilizado aquí, es de información, y eso lo encontramos en una noticia, ¿no? En una noticia, ¿no? La característica de este texto es que se ha utilizado un lenguaje informativo, ¿ya? Vamos con el siguiente ejemplo. Dice: Eva y Ana encontraron en el camino algo muy diminuto. Hola, ¿quién eres? Soy el primo de la gripe y me llamo, coronavirus. Ya, entonces, este tipo de texto, ¿qué lenguaje está utilizando? A ver, es un lenguaje narrativo, se está narrando, ¿verdad? ¿Y dónde encontramos esto? En un cuento, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto vendría a ser un cuento. Bien, ambos textos están hablando pues del mismo, ¿no? del mismo personaje, pero tienen la diferencia el lenguaje que están planteando. Un lenguaje informativo y aquí un lenguaje narrativo, ¿ya? Ese es el lenguaje literario. Bien, continuamos. Para entender mejor lo que son los textos literarios, vamos a conocer en qué se dividen los textos, ¿ya? Se dice que tenemos dos tipos de texto: texto literario y texto no literario, ¿ya? Ya hemos hablado aquí en el ejemplo, como decíamos, que un cuento narra, ¿no? Explica. Entonces, el texto literario va a tener esa característica. Vamos a ver qué puntos intervienen, qué géneros intervienen dentro de los textos literarios. A ver, vamos a ver. Dentro del género y texto literario tenemos al narrativo. ¿Ya? En el narrativo, ¿quiénes se encuentran? Encontramos a los cuentos, a los mitos, fábulas, leyendas. Es amplio. Novelas. Es amplio lo que abarca un género narrativo que se encuentra, ¿no? de este texto literario, ¿ya? Narrativo. Tiene características. ¿Cuáles son sus características en el texto narrativo literario? Su estructura está compuesta de inicio, nudo y desenlace. O sea, un texto narrativo tiene que tener esos tres partecitas, porque si no, no estaríamos hablando de una narración, ¿ya? Inicio, ya sabemos que es la parte donde presenta los personajes, el escenario, ¿no? El nudo, donde se presenta lo que es el problema de la historia, ¿no? Y el desenlace, pues la solución al problema que se ha planteado en esa narración. Entonces, todos estos subgéneros que están dentro del narrativo tienen esa característica. Además, están compuestos de elementos. Deben tener personajes,
deben estar compuestas también de un escenario, se da en un tiempo, en un espacio, ¿ya? Y también no falta ahí el narrador, por ejemplo, ¿no? En un texto narrativo, ¿ya? El lírico, por su parte, en el lírico tenemos los poemas, ¿no? Tenemos los poemas, tenemos también las poesías, tenemos las odas. ¿Tendrán características este tipo de textos, el lírico? Sí, también tiene sus características, como hemos mencionado aquí en el texto narrativo, ¿no? Que está escrito, en el texto narrativo está escrito en prosa, además que me olvidé mencionarlo, ¿no? En prosa es de cómo lo escribimos en una sola línea y está dividido en párrafos. En el lírico, a la diferencia del narrativo, está escrito en versos, ¿no? ¿Qué vienen a ser los versos? Son líneas que están compuestas de una o más palabras, ¿ya? Y al juntarse van formando lo que son los versos, ¿no? Ya, entonces, en eso consiste lo que es el texto lírico, ¿ya? Y por su parte, en el dramático tenemos lo que son las obras de teatro. Las obras de teatro. Son los guiones teatrales que se utilizan, ¿no? Para que los actores puedan plantear su diálogo, ¿no? Entonces, este es un texto dramático, ¿ya? Dentro de los géneros literarios. Bien, vamos a explicar su estructura para entender un poquito mejor. Por ejemplo, en un texto narrativo, que es literario, su estructura es así, tiene su título, ¿no? El título, y está escrito en prosa, ¿no? Y a la vez el conjunto de prosas pues va a ser un párrafo. Puede estar escrito en 2 o 3 párrafos, ¿no? Los párrafos ustedes saben que están divididos por punto y aparte, ¿no? Esa es la estructura visual más o menos de un texto narrativo, ¿ya? Narrativo. Lírico. En un texto lírico, la estructura visual sería el título, ¿no? Título del poema, versos, ¿no? Versos, y acá estaba dividido en párrafos, ¿verdad? Decíamos en el narrativo. Aquí no, aquí son versos, cada línea va a formar un verso y el conjunto de versos va a formar la estrofa, ¿no? La estrofa de la poesía, por ejemplo. Acá cada estrofa está compuesto por 3 versos, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la estructura visual de un texto lírico. Y un texto dramático, ¿cómo será su estructura? Este es el lírico, ¿no? Y un texto dramático, ¿cómo sería su estructura? Tenemos el nombre de la obra teatral. Tenemos aquí el personaje, el diálogo, el guión del personaje. ¿Ya? Entonces, esa sería más o menos la estructura de un texto dramático. Bien, estos vendrían a ser lo que son los textos literarios, ¿ya? Entonces, bien difícil confundirlos. Hay que recordar que cada uno conserva su forma. Entonces, en el camino que vamos nosotros avanzando durante el año, nos vamos a encontrar con diferentes textos, pero ya no nos debemos olvidar quiénes están agrupados dentro de los textos literarios. Ya saben que un texto literario encierra un lenguaje especial, ¿ya? Un lenguaje especial. Lo atractivo de un texto literario es enganchar, atraer la atención del lector, ¿no? Ustedes leen un cuento, se sienten enganchados, atraídos por lo que va a suceder,
por lo que se está narrando. Si ustedes leen un texto lírico, vendría a ser un poema, se sienten enganchados por la hermosura del mensaje que transmite un poema, ¿no es cierto? Y un texto dramático pues es atractivo también por su historia, ¿no es cierto? Que se transmite en los personajes. Entonces, el texto literario tiene como finalidad atraer la atención del lector, lo que no ocurre en un texto no literario, ¿no? O sea, no es que no sea atractivo, ¿no? Pero ya es un poco más informativo, más directo, más claro en lo que se quiere informar, ¿no? En lo que se quiere decir. Un lenguaje no literario es objetivo, ¿ya? Es claro en lo que quiere transmitir, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes están dentro de este texto que no es en sí lo que les voy a solicitar el trabajo, pero es necesario conocerlo? ¿Para qué? Para que ustedes para que no caigamos en la confusión, ¿no? Generalmente se pregunta, ¿qué texto literario pertenece? Entonces ya sabemos quiénes son los textos literarios. Los no literarios son el informativo. Dentro del informativo tenemos a las noticias, como el ejemplo mencionaba del coronavirus, ¿no? Hoy en día se habla tanto de eso. Tenemos la biografía. ¿Qué es la biografía? Es la historia de la vida de un personaje, ¿no? Biografía. Bien, en un texto instructivo, ¿qué tenemos? La receta. Las recetas, ¿no es cierto? Las recetas de cómo preparar una limonada, por ejemplo. Cómo preparar una torta. Entonces, eso es un texto instructivo, ¿no? Que te da pasos para poder elaborar algo. Un manual de uso. Lo que viene, por ejemplo, para utilizar la primera vez que compramos un televisor. ¿Cuál es el manual de uso? ¿Cuál es el control? ¿Qué funciones tiene? Es un manual de uso. Un celular nuevo va a tener un manual de uso, por ejemplo. También viene a ser un texto instructivo, ¿ya? Y finalmente tenemos el normativo, que son reglas, pues no son las reglas o reglamentos. Por ejemplo, una institución tiene siempre su reglamento, ¿no? Por ejemplo, una institución educativa tiene un reglamento interno, ¿no? Del alumno, del maestro, cómo debe comportarse. Ese tipo de textos es normativo, ¿ya? Entonces, no olvidar esa diferencia que hay, ¿no? Ahorita a nosotros nos interesa lo que es el texto literario, ¿ya? Que está compuesto de un lenguaje especial y se divide en 3 géneros, ¿ya? 3 géneros: narrativo, lírico y dramático. Bien, chicos, espero que con esta explicación haya quedado un poquito claro lo que viene a ser los textos literarios, ¿ya? No se olviden, un lenguaje especial dividido en 3 géneros. Bien, la tarea estará indicada ahí en la plataforma, chicos.